Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Somos Vida. Estamos felices un martes más de poder compartir con ustedes esta media hora de programación. Felices y agradecidos con Dios por poder desmenuzar un poquitito más el tema del fin de semana y que sea de mucha bendición no solo para ustedes, sino también para nosotros. Así que arrancamos de una vez dándole las gracias al Señor por esta oportunidad tan linda de conocer más de su palabra. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Yadir Rodríguez, que nos acompaña en controles, su servidora Carolina Castillo, y hoy nos acompaña Cintia Bermúdez aquí en cabina, a quien le doy la bienvenida. Siempre es un honor y un placer tenerla invitada por acá. Cintia, ¿cómo me le va? Muchas gracias, Carolina, gracias a Dios, todo bien. Hola amigos que están conectados, gracias por su fidelidad con este programa, ¿verdad? Un programa, siempre es un espacio especial para, como decías, para desmenuzar un poco la enseñanza del fin de semana. Y señora enseñanza, ¿verdad? Porque se viene el tema fuerte, mi gente linda, de verdad que uno no se imagina que toda esta serie en la que vamos a hablar de los villanos de la Biblia, las villanas en este caso, ¿verdad? Tenga tanto de dónde exprimir tanto el tema para aprender. Uno dice, ¿cómo voy a aprender de alguien que no fue bueno con el Señor, que no fue bueno con Dios? ¿Cómo es que puedo aprender tanto? Bueno, usted va a aprender aquí que no debe hacer para el Señor, ¿verdad? Entonces arrancamos de una vez, Cintia, porque el tema realmente es una jaladita de orejas, nos hace reflexionar. Siento que todos estos temas de esta serie nos permiten la noche como sentarnos y decir, Señor, ¿qué estoy de estas actitudes de estos villanos? ¿Cuáles tengo yo? ¿Cuáles tengo que eliminar de mi corazón? ¿Cuáles en algún momento tuve y ya sanaste? Porque también eso, ¿verdad? Qué bonito decir, Dios mío, gracias, porque yo antes era así de orgulloso y ahora, o yo antes era muy explosiva en este caso, ¿verdad? O muy rencorosa, o me costaba enfrentar pruebas y todo. Entonces, qué bonito que estos temas nos permitan hacer esto. Entonces, vamos a hablar de Jovita, ¿verdad? Ay, esta mujer que uno dice, ¿cómo es posible que se dejó decir semejantes palabras, verdad? Y tendemos a juzgar, pero a veces nosotros hemos dicho, ¿cómo es posible que yo en algún momento le haya reclamado a Dios tanto? ¿O cómo es que yo me he enojado con el Señor algunas veces? Hasta me he alejado de Él, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, uy, no, yo estoy enojada con Dios, yo ni siquiera voy a orar, o de verdad, y no oramos y no asistimos. No, es que yo estoy resentida con la iglesia en la que estaba, entonces no me he vuelto a reunir, ahorita tengo a Dios ahí en espera. Uy, qué feo, ¿verdad? Pero creo que todos hemos pasado por esa etapa. Entonces, empecemos a hablar de cuáles fueron esas cositas que Jovita, ¿cómo será? Jovita, digámosle Jovita. Doña Jovita, ¿verdad? ¿Qué cosas olvidó Doña Jovita? Y que nosotros también en algún momento hemos olvidado, Cintia. Sí. Esta serie de villanos valiosos, ¿verdad? Súper retadora. Sí. Esta es la primera mujer que estudiamos y la pusimos en esta lista de villanos precisamente por esas palabras, ¿verdad? De acusadoras y llenas de mucha amargura. Usted se las puede decir a nuestros amigos cuáles fueron esas palabras. Es que son fuertes, Cintia. Cuéntele a todos los que se están uniendo con nosotros. Claro, ¿qué fue lo que le dijo Jovita a Job? El Job, ¿verdad? Que es el hombre extraordinario que conocemos de la Biblia en esos momentos de tanta prueba, de tanta pérdida, ¿verdad? En el momento, digo yo, más crucial de él, donde ya su salud había sido afectada. Su esposa, dice, se acerca y, bueno, estaba ahí con él y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Dios mío. Palabras que han sido interpretadas de muchas formas, claro. Efectivamente, ¿verdad? Algunos muy críticos de Jovita, otros un poco más benevolentes, ¿verdad? Tratando de comprender a la mujer incomprendida. Sí. Pero bueno, son palabras muy fuertes. Sí, palabras que realmente Job las recibe de cierta forma y es interesante, ¿verdad? Porque él no las aceptó al final. Uh-huh. La respuesta que él le da a Jovita, su esposa, es muy interesante, ¿verdad? Uh-huh. Que yo digo, que tanta sabiduría de este hombre, de veras que era un tronco de marido, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero bueno,
En el momento esa fue la explosión de ella, o sea, Sí. decir tal cosa es la única frase que se menciona en la Biblia de esta señora, ¿verdad? Ujú. Son las únicas palabras, es la única mención que se hace de ella. Y la única aparición de ella como tal, y fue Sí. para eso. Ay. La única aparición en escena, ¿verdad? Y fue para eso, Sí. para eso. Entonces sí son palabras muy fuertes. Sí. Y entonces ella viene y hace esto, ¿verdad? Y uno dice, yo también en algún momento he reclamado al Señor. A veces decimos, mira, pero ¿cómo es posible, Señor, que yo esté pasando por esto, Señor? ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a mí esto no es justo si yo hago esto, si yo te sirvo, si yo trabajo acá, si soy una buena persona, soy una buena esposa, una buena mamá? ¿Por qué? Son frases que en algún momento le hemos dicho a Dios, enojados, dolidos, resentidos, desesperados. ¿Qué pasa cuando cuestionamos las decisiones de Dios? ¿Es pecado cuestionar a Dios cuando estamos pasando por momentos de crisis? Bueno, yo creo que no solamente Jovita hizo un cuestionamiento fuerte, digamos, y una acusación fuerte. Muchas veces, y yo digo, somos esa Jovita, somos esos villanos precisamente porque creo que todos, podría atreverme a decir, ¿verdad? Sí. Hemos estado en una posición precisamente donde nos quejamos, acusamos, reclamamos, Sí. ¿verdad? A Dios por alguna situación, por algo que no salió como queríamos, por alguna noticia que no esperábamos, Claro. ¿verdad? Entonces, la pregunta tuya que si es pecado hacer reclamos a Dios, yo creo que no. Muchos profetas lo hicieron. El mismo Job hizo sus Sí. reclamos a Dios, Sus ¿verdad? berrinches. Su berrinche, Sí. exactamente. Eso le llamo yo. Sí, un berrinches. berrinche. Yo creo que, bueno, Dios en su calidad de Padre Celestial, ¿verdad? Y eso es tan bonito porque Claro. es lo que nos dice nuestro Padre Celestial, que nos entiende cuando nosotros hacemos un berrinche. Es como Claro. nosotros con nuestros hijos. Por supuesto. Sabemos cuál berrinchillo les podemos permitir Sí. y cuál se pasa de la raya, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que Dios es igual. Recuerdo también profeta, ahí se me fue el nombre en este momento, pero bueno, en la Biblia muchos han hecho preguntas, cuestionamientos a Dios, y cuestionamientos que uno dice, preguntas, grandes preguntas, ¿verdad? Y grandes reclamos también. O sea, Dios no se intimida por eso, no se intimida por eso. Entonces, no creo que sea pecado. El pecado está en cuál es nuestra actitud, porque todos ellos hacen un berrinche, pero después recapacitan, ¿verdad? Claro, Recapacitan y reconocen. Y entonces, en algunas cosas, Dios hasta nos da un ubicatex, ¿verdad? Sí. Y les ha dado ubicatex. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de una relación con nuestro Dios, que podemos conversar con Él y expresarle nuestras emociones. Yo creo que lo que le pasó a Jovita fue que venía acumulando esas emociones allí. Estaba cargada de estrés. O sea, poniéndolo a la vida que vivimos nosotros aquí, ella estaba sobrecargada de estrés. Estaba con una contractura en la espalda y decía, Dios mío, ¿pero qué es ¿Qué es esto? Y no salimos de una cuando estamos entrando en otra y otra. Yo siento que había un estado ya de desesperación y se desahogó de la peor manera. Es correcto. Y a todos nos ha pasado, ¿verdad? A veces, bueno, muchas personas tal vez el estrés lo desahogamos físicamente y nos enfermamos. Hay otras personas que decimos y reclamamos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Y sí, yo considero tampoco que no debe ser pecado. Yo siento que forma parte de nuestra naturaleza también cuestionar siempre las decisiones de Dios. Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué a mí no me dieron el trabajo? ¿Pero por qué me chocaron el carro si lo saqué del taller hace 15 días? Señor, ¿por qué otra vez volvió este cáncer a nuestra familia? ¿O por qué otra vez me despidieron si hace un año empecé en este trabajo? Y uno tiende como a reclamar, pero qué bonito eso que decís, es Dios, papá, diciendo, tranquila, mi amor, haga el berrinche. Yo aquí estoy para esperar a que se te pase y para abrazarte y glorificarme en todo este proceso, ¿verdad? Importante, cómo las pruebas nos permiten fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Cómo estos procesos que Dios a veces incluso podríamos decir que permite, eliminan el orgullo de nuestro corazón. La semana pasada ese era el tema, sí. El orgullo, ¿verdad? Y creo que todos también hemos pecado de orgullosos en algún momento, pero cómo las pruebas nos permiten purificar nuestro corazón, limpiarlo, fortalecerlo y además fortalecer nuestra fe y nuestro carácter, Cintia.
Sí, Jonathan mencionaba precisamente un texto del libro de Job, ¿verdad? Que es hermoso porque es todo el cuestionamiento que Job hace, y después del cuestionamiento viene Dios, entonces también haciendo todas las preguntas a Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? Esto y lo otro, ¿verdad? Las pruebas definitivamente son las que nos pulen, nos hacen brillar, creo, ¿verdad? Nos hacen crecer en la fe también. Yo creo que son necesarias. Imagínate una vida que sea una vida de todo positivo, donde no tienes que esforzarte para absolutamente nada. Sí, no tienes capacidad de crecimiento, ni de madurez, ni de formarte, si no pasas por situaciones que te vayan haciendo más fuerte. Y nosotros no somos perfectos, porque nosotros no somos Dios. Dice la Escritura que nosotros estamos en un proceso, ¿verdad?, que no ha terminado. Somos como una vasija que el alfarero va formando, ¿verdad? Entonces, las pruebas en nuestra vida llegan de diferentes formas, tocan a la puerta de diferentes formas, inesperadas, cuando menos lo pensamos, ¿verdad? Puede llegar alguna dificultad. Hoy tengo trabajo, mañana puede ser que ya no tenga trabajo. Hoy tengo salud, mañana puede ser que no tenga salud. Hoy tengo un carro muy bonito, puede ser que salgo de aquí y ya no tenga carro, ¿verdad? Así es. Así es la vida. Entonces yo creo que el punto aquí está en aprender que en nuestra vida necesitamos esa dependencia total de Dios, minuto a minuto, ¿verdad? A veces a nosotros se nos olvida realmente lo que es la dependencia de Dios. Se nos olvida y nos ese sentimiento de autosuficiencia, ¿verdad? El orgullo. Y el ego, que se nos sale por tengo todo lado. en control, ¿verdad? Entonces yo creo que esos ubicatex que nos dan a veces con cosas pequeñas o cosas grandes, ¿verdad? La fe se ve moldeada, la fe crece y afianza también nuestra dependencia de Dios. Sí. Para quienes se están uniendo la tarde de hoy, les comentamos que el programa de hoy es un programa un poquito diferente, es más un conversatorio entre Cintia y yo, y agradecemos muchísimo a todos ustedes sus mensajitos, sus consultas y todo, que las vamos a estar ahí guardando para próximas entrevistas que tengamos por acá. Y realmente les agradecemos muchísimo que nos manden los comentarios que siempre hacen enriquecer este programa. Pero hoy es una charla 100% sobre el tema y estamos precisamente hablando de Jovita, una de las villanas de nuestra Biblia, que tiene mucho para enseñarnos. Esa prepotencia con la que ella llegó y le habló a su esposo nos mueve el piso para reflexionar en qué cositas estamos fallando nosotros. ¿Qué papel juega la humildad en los procesos de crisis? ¿Cómo hacemos para, en ese momento en el que estamos enojados, ¿verdad? Porque realmente estamos molestos, porque no tenemos el control de las cosas, porque no sabemos cómo actuar, a veces ni siquiera sabemos qué decir. ¿Cómo hacemos para agachar la cabeza, Cintia, y decir, Señor, toma el control? O sea, y doblar rodillas y decir, Señor, ya no puedo más. Y eso es un acto de humillación, de decir, Señor, o sea, de mucha humanidad también, ¿verdad? De decir, Señor, es que ya hasta aquí puedo yo, ahora te toca a vos la otra parte. ¿Qué papel juega la humildad en todos estos procesos de crisis que a veces pasamos? Sí, en la historia de Jovita, como te digo, que aunque solamente es esa frase la que se menciona ahí, por contexto, es la esposa de Job, entonces está incluida, ¿verdad?, dentro de toda la historia de Job, en su historia. Y vemos su esposo, por ejemplo, la actitud que tuvo, y a mí me impacta esa frase, ¿verdad?, cuando Job dice, desnudo salí del vientre, desnudo me voy, ¿verdad? Sí. No tenía nada cuando nací, me voy sin nada también, el Señor da y el Señor quita. Así es. Dios mío, para llegar a declarar eso es realmente estar en un estado de rendición total. Uh-huh. Dice el texto de primera de Pedro 5, del 6-7, dice, humíllense
pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo creo que están las dos partes, ¿verdad? Sí. Está la demanda que se nos hace de rendirnos, humillarse, en este caso es esa rendición que Dios espera que nosotros tengamos, de reconocerle en nuestro camino, de reconocerle que nosotros no somos perfectos, que no tenemos el control, reconocerle a Él en todo, ¿verdad? Y Él es el que se encarga de lo demás, de proveer, de calmar esa ansiedad. Entonces, la humildad es un requisito, yo creo que necesario en un momento de prueba. Es un requisito necesario. Si no hay humildad, y lo contrario a humildad, como decía Jonathan, el orgullo, ¿verdad? Vamos a seguir tropezando con la misma piedra, como decía la canción. Así es. Sí, porque no aprendemos la lección. Y si no aprendemos la lección, ¿qué va a pasar? La vamos a tener que repetir. Así es, así es. Cintia, yo creo que todos hemos pasado por situaciones muy difíciles en nuestro pasado. Alguna enfermedad, la pérdida de un familiar, la pérdida de un hijo, un trabajo, alguna situación económica que nos haya afectado, un divorcio, ¿verdad? Y hay algunas cositas que tal vez crean como un callo en nuestro corazón, ¿verdad? Y nos vuelve un poquitito amargos con algunas situaciones, ¿verdad? Y a veces incluso arrastramos aquellas situaciones que no hemos perdonado. No hemos ni perdonado lo que pasó, ni a las personas que nos hicieron daño, o a nosotros mismos incluso. Entonces, ¿cómo esa amargura del pasado nos limita para ver el amor que Dios tiene actualmente para nosotros y aquellos planes venideros que tal vez vienen llenos de abundancia, pero que ese sentimiento de enojo, ¿verdad?, que traemos desde atrás, no nos permite abrir los brazos para recibir toda esa bendición? Sí, creo que el corazón de Jovita, como decía antes, estaba lleno de tantas emociones que no fueron externadas, ¿verdad? Que no fueron comunicadas o dialogadas, ¿verdad?, con su esposo ni con Dios. Le llevó a ella a ese momento explosivo. Realmente reconocernos, identificar en nuestra historia es importante. A veces queremos negarla, ¿verdad? Pero Dios quiere corazones sanos. Dios quiere que nosotros tengamos vidas saludables. Y para que haya salud y para que Dios pueda hacer algo, ¿verdad?, en nuestra vida de sanar, nosotros tenemos que reconocer también. Claro. Reconocer nuestros errores, reconocer también esas heridas cuando nos hemos sentido heridos y traerlo delante de Dios. A veces la gente dice, pero ¿cómo hago eso, verdad? ¿Cómo hago? Porque yo escucho, Dios sana, Dios restaura, ¿verdad? Dios levanta, y es cierto, o sea, sí es cierto, porque hay testimonios de personas que han sufrido cosas impensables, ¿verdad? Y son personas saludables, sanas, ¿verdad? Entonces, partimos del hecho de que Dios sí puede hacer, sí puede sanar cualquiera que sea la herida, ¿verdad?, que uno pueda tener, o cualquiera historia que le haya uno traumado en algo, ¿verdad? Dios sí puede traer sanidad. ¿Dónde está la clave? En un corazón que se rinde delante de Dios, en un corazón que es sincero delante de Dios. Jovita era una mujer de fe. Ella era una mujer de fe, no podemos decir que no lo era. Era la esposa de Job, habían criado a sus hijos y eran gente de fe, ¿verdad? Y aún así, su mirada se apartó. Yo digo que tenemos que mantener esa verticalidad, ¿verdad?, para ser fuerte entonces en lo horizontal, porque entonces si mantenemos la mirada en el Señor, hacia arriba, como dice el salmista, ¿verdad?, mirar hacia el monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Es allí entonces donde podremos tener la capacidad de sostenernos en las circunstancias y durante las tribulaciones y durante los momentos de dificultad. Ahora que habla usted de las pruebas, ¿verdad? Bueno, yo le iba a preguntar que cómo podemos prepararnos para las pruebas, pero ya me contestó. Hay que orar, hay que rendirse ante el Señor, y considero también que leer la palabra del Señor le ayuda a uno a prepararse también para en el momento en tener alguna prueba, decir, no, Señor, pero en tu palabra dice que tú cumples las promesas, que tú eres fiel, que tú vas a estar a mi lado. Había otro entre las llamas, ¿verdad? Así que tú vas a estar aquí conmigo entre estas llamas. Entonces creo que
que Diosito siempre da la oportunidad y da pie para que uno se fortalezca en Él para cualquier situación que uno enfrente. Pensábamos, y Cintia y yo estábamos hablando, antes de presentarnos en el programa, tuvimos la oportunidad de hablar hoy en la tarde y hablábamos de si la calamidad, que suena, la palabra es una calamidad, suena la tragedia, ¿verdad? Forma parte de la vida, aunque uno quiera negarlo, decir, no, eso nunca me va a pasar a mí, o en mi casa nunca va a pasar esto, yo nunca voy a perder mi trabajo porque yo tengo años de estar trabajando en esta empresa, qué sé yo. Pero la circunstancia de la vida también nos golpea a los cristianos, Cintia. ¿O será que la gente, o nosotros mismos como cristianos, pensamos, no, es que yo tengo un poder divino, ¿verdad? Y una conexión con el Señor, ¿verdad? De 220 y aquí nunca me va a pasar nada. Pero sí nos pasa. Claro que sí. El peor engaño que podemos nosotros vender a la gente que no conoce al Señor es decirles, exacto, ¿verdad? Que cuando aceptan al Señor todo va a estar bien. O sea, que no va a pasar nada. Uh-huh. Es algo que no es cierto. O sea, las cosas... De hecho, hay un libro que dice, ¿verdad? ¿Por qué suceden cosas malas a los cristianos? Creo que hay por ahí un libro de esos. En realidad nosotros estamos expuestos a todo, porque vivimos en este mundo y estamos de paso, ¿verdad? No somos del mundo, como decía en la Biblia, pero estamos acá. Mientras estemos aquí, estamos en la mira, ¿verdad? También recordemos que tenemos un enemigo que anda como león rugiente, dice, sabiendo a quién devorar. Correcto. Así que la calamidad, una palabra tan tenebrosa, puede hacerse presente en nuestra vida en cualquier momento. En cualquier momento podemos estar aquí sentadas, ¿verdad? Y qué sé yo, puede venir algo y pasa y salimos heridas o qué sé yo. O sea, estamos expuestos en realidad. Por eso necesitamos tanto de Dios. Por eso necesitamos estar agarrados de Él. Sí, y en algún momento que Ricardo estuvo acá con nosotros hace unas semanas, él decía, es que las personas que estamos un poquito más cerquitas del Señor somos los que estamos más tentados a cometer errores, uh-huh, a pecar. Entonces, y tal vez la gente piensa, no, es que como ellos son cristianos les va súper bien o nunca tienen problemas, pero siempre he pensado que esto va parejo, pero las personas que tienen esa confianza en el Señor y esa certeza en que el Señor les está abrazando fuertemente todo el tiempo, tienden a superar con más tranquilidad y con más paz todas las circunstancias que la vida les presenta. Cintia, hablábamos ahora en la tarde de que muchas veces nosotros como que nos para lo peor, ¿verdad? O sea, llevamos el carro a Riteo y llamamos, no, de fijo no va a pasar, de fijo no pasa el carro. O nos duele aquí y decimos, voy a buscar en internet, ay, seguro es un cáncer, ay, seguro, o sea, ya estamos, ¿verdad? O no sé, cualquier situación, voy a una entrevista de trabajo, uy, no, de fijo no me la van a dar a mí, no, es que ahí había otra muchacha que hablaba mejor el inglés que yo y qué cosa más terrible. Nos saboteamos. Uy, Dios mío, boicoteamos nuestros talentos, nuestras capacidades, la bendición del Señor. Es más, un día eso hablaba con una amiga que me decía, ¿cómo es posible que uno diga, uy, qué chiva ese colegio para mis hijos? No, pero jamás eso no es para mí. Uh-huh. No, hombre, ese colegio es carísimo. Dios guardísimo. No. Los míos solo en un colegio público porque yo no puedo aspirar a un colegio. O que uno ve un carro y dice, no, hombre, jamás. ¿Cómo es posible que uno mismo se diga eso? O la gente, y lo reconozco porque en algún momento lo he hecho. Es que estoy sin plata. Uh-huh. No, es que yo no tengo plata. No, yo no tengo plata para esas cosas. En lugar de decir, tal vez, por ejemplo, cambiar el discurso y decir, en este momento no tengo presupuesto para eso. Ya uno mentalmente, ¿verdad? Tal vez puede cambiar la intención uh-huh, de las palabras. Entonces, siempre estamos preparados para lo peor. Siempre estamos a la expectativa como de malas noticias. ¿Cómo hacemos, Cintia, para aprender a confiar ciegamente en el Señor? ¿Cómo aprendemos a vivir sin pánico y sin miedo al futuro? Y sin esa ansiedad de que todo va a salir mal. Era una de las cosas que decía que Jovita no hizo, ¿verdad? Uno de los errores o de estas cosas que ella habló en negativo, digámoslo así. Porque la crítica es como nuestro deporte favorito, ¿verdad? Siempre estamos viendo no lo positivo, sino lo negativo. Si a aquel le va bien, no vemos
vemos y no somos capaces, ¿verdad?, de reconocer lo positivo en esa persona, sino estamos buscando a ver qué pelo, ¿verdad?, encontramos en la sopa, ¿verdad?, cómo criticamos a las personas. Incluso a veces nos pasa hasta en nuestra casa, cuando hablamos con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿verdad?, en lugar de hablar en positivo para animar, para que los chicos o el esposo, ¿verdad?, se sienta, su autoestima crezca, estamos ahí más bien majando, ¿verdad?, y criticando. Y fue lo que le pasó a Jovita, lo que le pasó al pobre Job con los amigos también. Lo único que recibía eran críticas. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esa ansiedad o esa ¿verdad? Lo que vos decías tiene que ver cómo nosotros nos expresamos, que las palabras que nosotros usamos tienen poder. Y eso es importante de saberlo. Las palabras que yo utilizo, no es que vamos a darle un poder de estos, ¿verdad? Como algunas personas dicen, empiezan a declarar y a decretar y a cosas de esas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios espera que nosotros hablemos en positivo, viendo como al invisible, dice, por fe. Nosotros caminamos por fe. Y cuando caminamos por fe, entonces tenemos que hablar en fe. Así es. Hablar en fe. Eso no significa, como digo nuevamente, ¿verdad?, que vamos a andar poniendo manos por ahí y declarando cosas o decretando cosas, pero nuestro vocabulario, hagamos un autoexamen. ¿Cómo me expreso yo? ¿Seré yo de esas personas que, cuando estoy con alguien hasta que si me desmayo, en lugar de volver en sí, vuelvo en no, ¿verdad? De lo negativa que soy, algo así, ¿verdad? No sé, pero hay personas que son sumamente negativas. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos estamos expresando? ¿Cómo son nuestras conversaciones, ¿verdad? En casa, con nuestros amigos, con Dios. ¿Es una pura quejadera siempre o hay agradecimiento por lo que sí hay? Que eso es sumamente importante. ¿Qué es lo que sí hay, verdad? ¿Será que no es que las palabras marcan nuestro corazón, Cintia? ¿De qué manera pueden marcar las palabras, las acciones que hacemos? ¿O cómo pueden marcar nuestras palabras el corazón de otras personas? Imagínate que las palabras, especialmente cuando las que somos mamás, papás, ¿verdad? Sabemos que las palabras son letales. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Usted puede dar un fajazo y el golpecillo ahí tal vez se le quita al chiquillo, pero lo que usted le dijo a un niño, a un joven, a un esposo, a una esposa, va a quedar en el corazón. Así es. Cintia, para ir cerrando el programa, porque ha sido un programa de verdad de regaño, por así decirlo. Por favor, hay que reaccionar, hay que sentarse y decir, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy expresando hacia los demás? ¿Qué testimonio estoy dando con mis palabras? ¿Cuál es mi actitud ante las crisis? ¿Cómo estoy actuando ante los momentos difíciles? ¿Me estoy agarrando realmente de Dios al 100% o estoy flaqueando en eso? Para ir cerrando, ¿qué recompensa hay para quienes esperan con fe? Oiga, y esperar con fe es bien difícil. Es bien difícil, lo digo porque lo he vivido en mis experiencias de vida. Esperar con fe en que el Señor hará por meses y tiempos, años. Le confieso, yo tengo un negocio desde hace 9 años, es mi emprendimiento, es mi empresa. Y durante 9 años le pedí a Dios un espacio para trabajar cómodamente, porque trabajaba en la sala de mi casa, ¿verdad? Tenía un escritorio y ahí. Y tuve que esperar 9 años y hasta este año se pudo. Y durante los 9 años, Señor. Y yo decía, Señor, ¿será que cierro el jardín? ¿Será que cojo una parte del garaje? ¿Será que...? Y todo me lo bloqueaba. No. Y yo decía, ¿verdad? ¿Cuándo? 9 años después, ahora tengo mi taller, mi espacio. ¿Cómo hacemos? ¿Qué recompensa hay para quienes esperan con fe en el Señor, Cintia? Lo último que yo mencionaba es que cuando de bendiciones se trata, ¿quién es el experto? Dios es el experto. Sí, así es. Así que la perseverancia tiene que ver con eso. Pero qué lindo es cuando hemos sido obedientes, perseverando. Como dicen, pidan y se les dará, toquen y se abrirá, ¿verdad? A veces no se abre en el momento, no nos dan en el momento, pero qué lindo cuando 9 años después puedes decir, tengo ahora el espacio, porque de repente ahora tienes más clientes, ahora necesitas más espacio realmente, no sé, pero Dios
siempre es oportuno en el tiempo de Él. Y aprender a entender que también los silencios que Él a veces guarda son porque nos está esperando algo mejor, ¿verdad? Uno a veces quiere una respuesta y el Señor dice, espérate, sí. Lo que tengo para ti es maravilloso. Es que tal vez, Carito, tú querías esta compu, pero es que lo que te voy a dar son 2 compus, ¿verdad? Porque a veces el Señor guarda silencio porque lo mejor viene de camino. Cintia, como siempre, maravilloso tenerla por acá. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por su amor, por esta palabra. Seguimos siempre pidiéndole a Dios que lo siga utilizando a ustedes para seguir bendiciéndonos, porque el aprendizaje es mucho, ¿verdad? Y tenemos un corazón atento siempre a las enseñanzas que nos tienen para nosotros. Le agradezco muchísimo el tiempo que compartió con todos nosotros, de verdad que sí. Con mucho gusto. Mi gente linda, un abrazo para Yadir. Gracias por todo tu trabajo, Yadir. Su servidora se despide, Carolina Castillo. Gracias por haber compartido con nosotros esta media horita de programa. Nos vemos la próxima semana, el martes, al ser las 6 de la tarde en punto, en su programa Somos Vida. Que Dios me los bendiga.